Esmeralda, belleza. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esta vida. Bendito seas, adorado seas. Gracias. Señor, te damos gracias por la vida de Esmeralda. Te pedimos, Señor, que ella sea una mujer como la que vos decís en Proverbios 31. Que donde ella esté, Señor, esté tu bendición. Te pedimos que le des la fe de Yocabed, la mamá de Moisés, que le des la entrega de Esther, que le des, por sobre todas las cosas, la fe de María. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, también por estos esposos, por esta familia. Derrama una gracia especial sobre ellos, que nunca falte el trabajo, que nunca falte tu presencia, Señor, que siempre en ti, Señor, que te busquen todos los días, Señor, y que nada le falte, que tu gracia y tu amor esté en sus vidas. Amén. Gracias. Bendito sea Dios. Gracias. Qué bueno. Ahí está el abuelo. Levanta la mano. Ahí está el abuelo. ¿Y la abuela por dónde anda la abuela? Allá. Bueno, bendito sea el Señor. Tenemos un testimonio también antes de empezar. Allá. Vamos a recibirla también con un aplauso. Buenas noches, me llamo Perla. Tenía a mi nietita enferma en el Chaco y me decía mi hija, ay mamá, me encuentro sola. Y yo le decía, no estás sola, está con el Señor. Y me dice, bueno, mamá. Y me dice, 3 semanas tengo que estar internada acá en el hospital porque mi hija tiene problema intestinal, tenía infección intestinal. Y después le hicieron otros estudios y le encontraron que tenía un quíster en la cabeza. Bueno, el jueves pasado le dice, vos te tenés que quedar 3 semanas. Y hoy ya salió. Bendito sea el Señor. Y otra cosa, le tenían que operar de la cabeza y hoy le estaban preparando para antes que salga, le dijo, vamos a ver de la cabeza si le podemos operar o qué, porque es un quíster muy peligroso, y le dijo que no. No tiene nada. ¿Qué tal? Bendito sea el Señor. Ella, yo no sé si ustedes se recuerdan, que ¿cuánto hace que viniste al grupo? Años ya. Sí. Bueno, ella padecía de qué? Contale. Tenía asma y me hizo un estudio y me salió que me tenía que hacer un paz del asma, sobre el asma, y cuando me iba para hacerme no me salió nada. ¿Se sanó? Me sané. ¡Qué bueno! ¡Jesús está vivo! Bueno, la verdad que realmente que podamos tener, acá también veo a Ana, levanta la mano, Ana. Ana estuvo muy mal también, ella es una mujer de fe, no voy a decir la edad, pero sí tiene más de 80, eso puedo decirlo, ¿no? Pero bueno, y estaba deseando volver a estar en el grupo, así que le damos gracias a Dios por su salud, por su vida y por su perseverancia y por su fe. Vamos a darle un aplauso al Señor y a Ana. Bendito sea el Señor. Bueno, yo le llamaría a este mensaje la resurrección de nuestros pensamientos, ¿sí? Otro testimonio más, rapidito, porque si no se nos va el tiempo. Pero la verdad que los testimonios nos ayudan a crecer en la fe. En el WhatsApp. Yo hacía como 10 años que en mi casa, en mi pueblo, vivía una persona
Y esta semana, y no había manera de sacarlo. Y esta semana la dejó, ya es posesión mía, para gloria de Dios. O sea, recuperó su casa. Qué bueno. Nada es imposible para Dios. A ver, repetilo. Nada es imposible para Dios. Y también nada es imposible para el que cree. No para todos, sino para el que cree. Y les decía que este mensaje yo lo llamaría la resurrección de nuestros pensamientos. Y vamos a ir a una lectura en Juan 20 que nos narra, una lectura que nos narra un hecho que nosotros obviamente, como decía José, toda la semana pasada, la Semana Santa, estuvimos recordando, rememorando, reviviendo los acontecimientos tan trascendentales que marcan la historia, no solamente del pueblo de Dios, sino ¿quién puede negar que hay un antes y un después de Jesús? Nadie. En ninguna parte del mundo se puede negar eso. Y en Juan 20 habla de que una mujer se fue junto con otras, con perfumes, al sepulcro donde habían puesto a Jesús. Y yo me imagino, dice la palabra, que fueron de noche, y yo me imagino la angustia que llevaban estas mujeres. Y habla especialmente de María Magdalena, la palabra en Juan 20 la nombra, con esta angustia de ir al sepulcro. Yo me imagino que todos los que estamos acá, de una u otra forma hemos pasado por el dolor de algún ser querido que partió, de alguien que fue enterrado, y la muerte nos duele a todos. ¿Por qué nos duele? Porque no estamos preparados para la muerte, estamos preparados para la vida. Dios nos ha hecho para vivir y todos queremos vivir eternamente. Es un deseo que todos tenemos. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ha creado para vivir eternamente. Dios nos ha creado para vivir eternamente. Decirle a que tenés al lado, estás creado para vivir eternamente. Decíselo, dale esa buena noticia. Estás creado para eso. En tu esencia, en mi esencia, está eso. Y acá dice que, vamos a celebrar por un momento esto, ponete de pie. Y celebra que estamos creados para vivir eternamente. Levanta tus manos y dale la gloria a Dios. Decirle, te alabo, Señor, y te bendigo porque me has creado para la vida y no para la muerte. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Bendito seas. Bendito seas. Celebralo, celebralo, celebralo. Él está vivo. Está resucitado, está aquí. Está en medio de nosotros. Y dice la palabra que, tomen asiento, que muchas mujeres iban con perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Y alguna pensaría, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque la piedra que le habían puesto era tan grande que obviamente mujeres no iban a poder removerla. Y yo pensaba, esta semana estuvimos con José viendo esta película que pusieron en los cines, que si alguno tiene oportunidad de verla, véanla, El Resucitado, porque muestra la resurrección de Jesús desde la historia de un soldado romano y muestra desde otra perspectiva a la que estamos acostumbrados. Y está muy buena, es muy
muy enriquecedor, al menos a nosotros, y a nuestros hijos les gustó mucho. Y yo pensaba, ¿no?, en esta situación de estas mujeres. Imagínense el dolor que ellas llevaban. El dolor que ellas llevaban. Y vamos a leerlo. Dice que María fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Juan 20:1. Corrió al encuentro de Simón y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora vamos a ubicarnos un poquito en la persona de María Magdalena. Ustedes saben que ella había tenido un encuentro hermoso con Jesús, que la habían tirado para apedrearla porque había sido encontrada en adulterio, en pecado, y en ese momento el pecado de adulterio era condenado con la muerte a pedradas. O sea, era legal que la mataran a piedrazos. Y Jesús, en esta historia que todos conocemos, le dice, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. María es rescatada, Jesús le dice, yo tampoco te condeno, y a partir de ahí la vida de esta mujer cambia totalmente. Y ella lo siguió a todas partes, escuchó todas las voces de Jesús, todo el tiempo estaba María Magdalena ahí escuchando, y resucitaría el tercer día, y cuántas veces lo dijo Jesús esto a sus discípulos. Y esto por ahí un poco, no sé a ustedes, pero a mí como que yo decía, bueno, si María Magdalena, que vio a Jesús resucitar a un muerto de 4 días, que vio multiplicar los panes, que vio resucitar a la hija de Jairo, que lo escuchó decir y resucitaré al tercer día no sé cuántas veces, estaba tan clavada en el dolor que decía, robaron el cuerpo de Jesús. Estaba tan cerrada en su tristeza y en su pensamiento, tan metida en su dolor, que no podía recordar lo que Jesús había dicho. Yo pensaba, así somos nosotros a veces. Hace tiempo que escuchamos de Jesús, hace tiempo que hemos visto, incluso hemos escuchado testimonios como el que daba esta hermana, me sané del asma, mi nietita decían que tenía un quiste en el cerebro, que la iban a operar y de pronto ese quiste desapareció. Hemos visto personas que han sido restauradas en su economía, en su familia, personas que vinieron con muletas y caminan. Bueno, ¿cuántas cosas hemos visto acá? Y de repente, no sé, nos llega una carta, documento, o se enferma alguien de la familia, o nos amenazan con que nos vamos a quedar sin trabajo, o se nos rompe el auto. Y decimos, ¡ay, Dios mío, ¿dónde estás? ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, alégrense porque a María Magdalena le pasó también. Ella estaba metida en el problema. Ella estaba abrazando la muerte. Estaba abrazando el problema que Jesús había muerto y no recordaba lo que Jesús había dicho. Moriré, me maltratarán y al tercer día resucitaré. Yo buscaba en la Biblia cuántas veces dice al tercer día. Y saben que al tercer día está infinidad de veces. 136 decía el dato que tengo de mi Biblia. Y a través desde el Génesis hasta el Apocalipsis, al tercer día, que además es el nombre de nuestra comunidad,
es un tiempo de resurrección. Es un tiempo de espera. Es un tiempo de salir de la muerte para ir a la vida. ¿Y a cuántos les gustan los abrazos? Una pregunta, ¿a quién le gusta que la abracen? Levanten la mano a los que le gustan que la abracen. A mí me encanta. Y la verdad que mi esposo es más abrazador que yo. Él cuando me ve media así viene, me abraza y me saca. Por ahí yo estoy agobiada haciendo las cosas. Y él me da un abrazo y a mí me cambia el clima. Aprovechen las esposas a decirle a los esposos, cambiame el clima. Aprovechen ahora. Y miren lo que pasa acá. Dice que María Magdalena se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Pero ella estaba tan atormentada por el dolor que estos ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió, porque se han llevado a mi Señor. Yo me la imagino a María Magdalena llorando y no sé dónde lo han puesto. Y al decir esto, miren, traten de visualizar esta escena, ella se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Porque cuando estamos llenos de dolor, llenos de preocupación, Jesús se nos aparece, o Jesús nos habla, o Jesús nos quiere sacar, pero no lo podemos visualizar, no lo podemos reconocer, no lo podemos escuchar. Estamos tan perturbados. A mí me ha pasado a veces. ¿Quién ha tenido miedo? ¿Han tenido miedo? Ah, bueno, somos todos, parece que estamos todos hechos de carne y hueso acá. Cuando tenemos miedo, nos nublamos el entendimiento. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando mis hijos eran adolescentes, y sobre todo el varón, que no está por ahí, cuando no llegaba la hora que le habíamos dicho que llegara, yo empezaba a llenarme de miedo y quería rezar y no podía porque no encontraba, la perturbación era tan grande, empezaba a pensar, ¿qué le pasó esto? ¿Qué le pasó lo otro? ¿Vieron esa cadena de miedo que uno lo lleva a un lugar que ya después dice, ay no, por favor, quiero salir de ahí, de esa idea, ¿verdad? Y no podía ni rezar. Y a María Magdalena estaba tan clavada en el dolor que no podía pensar. Y cuando Jesús le dice, María, y dice que ella se creyó que era el jardinero del cementerio. Sí, así dice la palabra. Dice, ella pensó que era el cuidador de la huerta. Y entonces le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo iré a buscar. Y dice la palabra que Jesús le dijo, María. Y cuando ella lo reconoció, le dijo en hebreo Raboni, es decir, maestro. Y Jesús le dijo esto, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Yo me imagino, no sé ustedes, esto me lo imagino yo hoy cuando leía la palabra, que cuando María lo reconoce, se le tira para abrazarlo y lo aprieta y le dice, y Jesús le dice, no. Ahora, no es que se haya ido de viaje Jesús, se murió. Pensemos un poquito en lo que le pasó a María Magdalena, se murió. Y ahora le dice, soy yo. Y ella como que, me imagino la emoción, el amor, lo abrazó. No sé, piensen ustedes cuando un ser querido se va de viaje 2 o 3 días y de pronto
viene y yo a mí me pasa con José cuando se ha ido de viaje o con mis hijos o cuando, qué sé yo, cuando Bruno se fue a España, me acuerdo estábamos con Fernanda, José y Marianela en el aeropuerto y a todos los que venían con valija y eran morochos decíamos, ese es Bruno, decíamos, y ya salíamos. Me acuerdo que después dijimos, bueno, vamos a calmarnos un poco porque ya va a aparecer. Pero hacía 3 años que no lo veíamos. Yo me imagino lo que le debe haber pasado a María cuando reconoció que era Jesús, su amado, y que estaba vivo, que ella lo pensaba muerto. ¿Cómo no lo va a abrazar? Yo lo hubiera apretujiado todo a Jesús. Y dice que Jesús le dijo, no me retengas, todavía no. Y uno parece y dice, ay, pero ¿cómo le dice así Jesús? Pero ¿saben qué? Yo después seguí leyendo y empecé a comprender. Dice que Jesús quería abrazarnos a todos. Porque miren lo que dice. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes. Jesús quería no solo que lo abrazara María Magdalena, sino que lo abrazara vos, que lo abrazara yo, que lo abrazaran todas las generaciones, que lo abrazaran en todas las épocas, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los territorios, en China, en India, en Europa, en Australia, en América, hasta el último rincón del universo. Jesús quería quedarse con todos nosotros. Y ese mismo día, dice, al atardecer, los discípulos estaban ahí en una habitación. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús? Llenos de miedo, porque habían matado al maestro y también los querían matar a ellos. Imaginemos por un instante el miedo que tendrían estos hombres. Todos lo habían negado a Jesús. Solo un discípulo se había quedado ahí al lado de la cruz, Juan. Pero todos estaban con mucho miedo y Jesús, dice la palabra, que irrumpe en la habitación y no por la puerta, sino que de pronto se les aparece. ¡Wow! Imaginemos esto, que estén todas las puertas cerradas y que de pronto lo veamos acá, Jesús. Y dice que Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Y esa es una forma de abrazar a Jesús. Cuando nosotros damos paz y cuando recibimos paz, cuando en medio de la tormenta tenemos paz, estamos abrazando a Jesús. Cuando el dinero no te alcanza para llegar a fin de mes y vos tenés paz, estás abrazando a Jesús. Cuando hay un pariente enfermo y vos tenés paz, porque tenés la seguridad que Jesús, que el resucitado está ahí, estás abrazando a Jesús. La paz esté con ustedes. Y dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Cada vez que vos vas a darle algo a un hermano, que le vas a dar una palabra de aliento, que lo llamás por teléfono si está con dificultades, que lo ayudás, cada vez que venís acá al encuentro del Señor, cada vez que venís a misa, cada vez que recibís los sacramentos, estás recibiendo y dando la paz de Jesús. Pero hay otra cosa que a mí me llamaba la atención. Dice después en el versículo 23, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Otra forma de abrazar a Jesús es perdonar. Perdonarse, perdonar, pedir perdón. Cada vez que vos perdonás a quienes te lastimaron, estás abrazando a Jesús. Cada vez que te perdonás a vos mismo, estás abrazando a Jesús. Miren, ¿cuántos abuelos hay acá? Levanten la mano. Bueno, esas manos levantadas me van a comprender mejor que los otros que aún no lo son. A mí no hay nada que me enoje, sinceramente, no hay nada que me enoje
de lo que hagan mis nietitos. Nada. Ellos se pueden portar mal, pero yo no me enojo. Cuando era mamá, cuando los criaba a mis hijos, sí, me enojaba en serio. Pero con ellos no me puedo enojar, no me sale el enojo. Es siempre, me sobrepasa la ternura, me sobrepasa el amor. Si ellos me piden algo, aunque yo esté ocupada, incluso ustedes lo han visto acá cuando estamos orando, a veces por los hermanos, y ellos vienen y me dicen, abuela, me dice más chiquito. Yo sé que la persona que estoy orando me va a comprender y los atiendo, porque me gana la ternura. Y yo pienso que Jesús con nosotros es así, le gana la ternura por vos y por mí. Nos ama tanto, que es imposible que nos deje de amar por un instante. Y la verdad que esa paz que el Señor nos quiere dar, que nos saca de los miedos. ¿De qué tenés miedo? ¿De quedarte solo? Jesús estuvo solo en la cruz. De quedarte pobre, Jesús sufrió la pobreza por nosotros. De quedarte sin amigos, Jesús se quedó solo ahí también. De que te critiquen, de que te rechacen, Jesús recibió críticas, rechazo. De ser maltratado, Jesús fue maltratado. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, cuando Jesús se le apareció a María Magdalena y le mostró sus cicatrices, ellos fueron sanados. ¿Saben por qué? Porque cuando uno muestra las cicatrices del dolor que ha pasado y que ha vencido, al otro le transmite esperanza. Si yo les digo, nosotros estuvimos en graves problemas económicos y hoy hemos sido restaurados, a ustedes eso les trae esperanza si están pasando dificultades económicas. Ustedes escucharon el testimonio de esta hermana, se sanó su nietita, a ustedes les trae esperanza, porque esa es una cicatriz, una herida sanada, es una cicatriz que trae esperanza al otro. Y yo te invito a que puedas comprender que ni la muerte pudo detener a Jesús. Y que en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo nos ha liberado de todo mal. Ha sido vencido todo mal en la cruz del Calvario. Yo te invito a que te pongas de pie. Y quiero decirte que al final de esta prédica te voy a decir cuál es el secreto de la felicidad, que está en la palabra de Dios. Yo te invito a que, si podés, abrazate. Y sentí la mirada de Jesús. Así como María Magdalena, tal vez vos estés más clavado en el dolor, más abrazando el problema que abrazando a Jesús. Yo te pido que ahora, en este momento, hagas con tus brazos, extendelos y entregale ese dolor, ese abuso, ese abandono, ese problema económico, ese problema en la familia. Entregáselo a Jesús. Deja de abrazar el dolor como María Magdalena. Y ahora yo te invito a que abraces a Jesús. Hoy te quiero abrazar a ti, Jesús. Inclina tu rostro. Te quiero abrazar a ti. Quiero abrazar tu paz. Te pido que abras tus ojos ahora y que empieces
empieces a mirar ahí. Tal vez ves oscuro ahora. Tal vez no ves nada. Pero Jesús está ahí, mirándote, mirándome, resucitado, con una ternura inmensa, inmensa por vos. Estoy vivo, te dice. Vencí todos tus dolores en la cruz. Y ni la muerte ha podido vencerme. Te amo. Te amo. Te amo. Estoy a tu lado, resucitado para siempre, hasta el fin de los tiempos. Bendito seas. Y dice la palabra: feliz el que cree en mí. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. Creer en Él. Feliz el que cree. Mostrale cara de resucitado al hermano. Que se te note. Sonreíle. Vengan todos los servidores a bailar acá. Vamos. Y traigan a un hermano para bailar, para festejar. Amén, sí Señor.
del sepulcro. Señor, gracias. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo llenado mi corazón. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo llenado mi corazón. Amén, sí Señor. ¿Quién está con su corazón gozoso? Amén. Sí, Señor. Venciste la muerte. Venció la muerte con su poder. Venció la muerte con su poder. Aleluya. Venció la muerte con su poder. Venció la muerte con su poder. Venció la muerte con su poder. Aleluya. Huyen los demonios cuando cae el fuego. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soporta la alabanza al Rey. Huyen los demonios cuando cae el fuego. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soporta la alabanza al Rey. Al Rey, Yahvé, tres veces santo. Al Rey, Yahvé, tres veces santo. Mi vida, mi canto y mi todo son para Él. Para ti, Señor. Al Rey, tres veces santo. Gloria a Él. Yahvé, tres veces santo. Mi vida, mi canto y mi todo son para Él. Gloria a ti, Señor. Fuerte ese aplauso. El que